Algunos magos invocan hadas, otros invocan insectos, mientras que este protagonista invocó a una mujer demonio que solo quiere meterle la lengua hasta la garganta todos los días. El anime comienza cuando un profesor regaña a nuestro protagonista, Alto Goldfield. A pesar de tener las mejores notas en todas las áreas de magia, no ha logrado invocar a un familiar, por lo que será imposible para él pasar a segundo año en la Academia de Magia Ortigia. Su mejor amiga, Lilia, está preocupada porque a pesar de sus esfuerzos tiene 0 puntos en invocación, así que Alto fue a la biblioteca donde un misterioso libro cayó en su cabeza y como si fuera casualidad se trataba de uno sobre invocación. Aunque eso era muy raro, Alto solo estaba preocupado por aprobar el año, así que no dudó en seguir las instrucciones dibujando un círculo en el suelo y recitando un ritual con una gota de su sangre, emocionado porque era la primera vez que conseguía activar un hechizo como ese. En medio de un espeso humo negro apareció una mujer muy sexy y sin nada de ropa que se lanzó encima. Entonces él no perdió tiempo en hacer un contrato convirtiéndola en su familiar con la señal de una marca en su pecho. A cambio ella le robó un beso para absorber su maná, terminando de sellar el contrato, y se presentó a sí misma como Vermiel, un demonio súcubo que estaba dispuesta a complacer a su amo en todo. En lugar de aprovecharse, Alto le ordenó ponerse ropa, aunque igual eso no evitó que se viera muy provocativa. Luego de conocer un poco mejor a su amo, ella le explicó que la razón por la que no había logrado invocar a ningún familiar fue porque su maná era tan poderoso que para la mayoría de las criaturas era como un veneno. Por suerte pudo llamarla a ella, un malvado y travieso demonio. En la clase del profesor Obsidian, los demonios fueron descritos como seres peligrosos que nunca se llevaron bien con los humanos, llegando a destruir naciones enteras. Vermiel solo aceptó su contrato con él como agradecimiento por sacarla de su largo encierro. Después de todo, estuvo atrapada en el libro por haber hecho muchas cosas malvadas, por lo que decidieron fingir que ella era una humana cuando intentaron explicarle al profesor que ella era un familiar invocado por Alto. Además, tuvo que aceptar que no mentía cuando Vermiel le mostró el sello de su pecho. Alto por fin aprobó la materia mientras Lilia se retorcía de celos por saber quién rayos era la pervertida que restregaba su cuerpo encima de su amigo. Vermiel no despegaba su pecho de la cara de Alto, así que Lilia decidió enfrentarla retándola a un duelo con la condición de que si ganaba tendría que dejarlo tranquilo. Alto tuvo que leer el reglamento escolar para recordar las normas de los duelos y aunque no quería que Lilia lo hiciera, Vermiel lo convenció de aceptar con la condición de que Lilia tuviera que cumplir un deseo de Alto si llegaba a perder. A través de un hechizo, los estudiantes de la escuela pudieron ver el duelo donde asombrosamente Lilia demostró que tenía la capacidad de invocar un espíritu de viento de alto nivel a pesar de su corta edad, aunque Alto estaba asustado de atacar lastimando a su amiga. Vermiel se interpuso para protegerlo sin revelar que era un demonio gracias a la cortina de humo que se creó por la explosión de poder. Después de eso fue su turno de atacar, y como debía fingir que era humana, simplemente se acercó usando sus habilidades de seducción para derrotar a Lilia, usando solamente sus manos de forma bastante pervertida. Lilia no tuvo otra opción que aceptar la derrota, esperando que Alto le ordenara hacer algo pervertido con ella, aprovechando que había perdido la apuesta. Lamentablemente para ella, lo único que pidió el chico fue que se convirtiera en amiga Vermiel, y a pesar de estar decepcionada, cumplió su promesa fingiendo que se llevaba bien con la mujer demonio al mismo tiempo que la llamaba anciana, provocando una batalla de indirectas. En la noche, Alto le pidió a Vermiel que no se metiera en más problemas y ella dijo que era culpa de los celos de Lilia porque estaba enamorada de él. Alto no podía creer que esto fuera cierto, sino que estaba enojada porque eran amigos de la infancia. Como no tenía caso explicárselo, Vermiel procedió a lo que más le importaba, robarle un besote para absorber su maná otra vez y después volver a restregarse contra su cuerpo, contando que necesitaba recargar mucho maná debido a que los siglos que estuvo encerrada la debilitaron demasiado. Alto estaba feliz de llevarse bien con ella a pesar de que era un demonio, y ella también estaba agradecida por su extraordinario talento, ya que los humanos no deberían tener el suficiente poder para contenerla, perdiendo la vida al agotar todas sus reservas de maná. Incluso le dijo que en lugar de los besos, sería más efectivo absorber su maná por su miembro inferior. Pero Alto no estaba dispuesto a perder su inocencia todavía. Cuando empezó su segundo año en la academia, Alto tuvo que soportar una vergüenza de ir acompañado de su sexy familiar tetona que se robaba las miradas sonrojadas de todos, y aunque intentara no llamar la atención, cuando un familiar dragón se salió de control, ella lo mandó a volar con un solo golpe mostrando su super fuerza. Durante la ceremonia de ingreso, Alto la regaña porque no podría seguir fingiendo que era una humana siendo tan terriblemente fuerte. Tampoco podía evitar que la observaran de forma pervertida. La primera en levantar sospechas fue Lilia, que no aguantaba sus crecientes celos. Durante la clase de invocación, la profesora explicó que si le daban cariño a sus familiares tendrían un aliado fuerte. En cambio, si ese cariño era falso, el familiar usaría sus poderes en su contra, pudiendo atacarlos. El profesor Obsidian explicó que los demonios sellados no eran amenaza, ya que estaban atrapados por cientos de barreras irrompibles. No se imaginaba que frente a sus ojos había un demonio pervertido. A pesar de la promesa del duelo,
hielo, a Lilia le costaba llevarse bien con Vermiel, pero al menos hacía el intento cuando fueron interrumpidos por Rex y su compañero, que era el jinete del dragón que atacaron en la mañana, y estaba molesto por eso. Como se comportaban como unos matones, Vermiel se burló fingiendo actuar como una damisela en peligro mientras Alto se acercó por la espalda lanzando un hechizo de congelación asombrando otra vez a Vermiel, ya que esa era una magia muy avanzada. Sin dejarse intimidar, Rex rompió el hielo invocando un dragón dinosaurio fanfarroneándose de su poder. Lilia le reclamó por atacar a estudiantes menores que él, pero eso no lo ofendió, sino que pidió que Vermiel le pidiera una disculpa íntima, ya que a pesar de su mal carácter era bastante provocativa. Debido a esto, Alto entendió que debía protegerla, por eso no evitó que sintiera miedo del dragón que se acercaba. Lo que no sabía era que Vermiel podría regresarle de un solo golpe todo el maná que había absorbido el día anterior, permitiendo que lanzara una poderosa barrera de hielo y humillando a su oponente. Ahora eran ellos quienes les exigían una disculpa a Rex y no tuvo otra opción que pedir perdón avergonzado. Lilia también aprovechó para burlarse, aunque al final ella no había hecho nada. Otra vez Alto estaba cansado porque volvieron a meterse en problemas. Viendo su agotamiento, Vermiel le pregunta por qué ponía tanto empeño en los estudios, por lo que él contó que sería un mago de alto nivel, explicando que en el reino los magos se dividían en escuadras de oro, plata y bronce. Solo unos pocos llegaban a plata y aún así, Alto confesó avergonzado que no se conformaba con llegar al rango de oro, sino que aspiraba a recibir un rango especial que solo era otorgado por la corona por su extraordinario desempeño. Aunque pareciera sonar loco, Alto quería convertirse en un mago de platino y en lugar de burlarse, Vermiel lo abrazó asfixiándolo con su pecho y le prometió que lo ayudaría a cumplir su sueño. Así que se quitó la ropa de inmediato, ya que había agotado sus reservas de maná y debía recuperar sus fuerzas para ayudarlo. Al día siguiente ella amaneció radiante gracias a toda la energía acumulada mientras Alto estaba agotado por dormir mal. Ese día se encontraron con Marcus y su sirvienta Sharon, unos estudiantes de segundo año como ellos, solo que Marcus despertó una gran admiración por Alto al escuchar que derrotó a un alumno superior. Después fueron convocados por el director, ya que Alto, Lilia y Sharon tuvieron las mejores notas de la escuela, por lo que querían que uno de ellos fuera el representante de los alumnos de segundo año. Para escogerlos les encargaron una misión de recolectar la flor de hada que se encontraba en el bosque antes de la campanada de las 6. Aunque Marcus no fue seleccionado, igual los acompañó al bosque indignado de que no lo escogieran también, por lo que Sharon le recordó que había reprobado 9 materias. Lilia solo le pidió que no se entrometiera y para demostrar su talento, Marcus enseñó a su extraordinario familiar un simple escarabajo con el que estaba seguro de que iban a ganar. Aún así, cuando entró al bosque gritó pidiendo ayuda, provocando que su sirvienta vomitara de la vergüenza. Así que Sharon tuvo que rescatar a su joven amo mientras los demás continuaban la misión. Más adelante fue un poco más fácil encontrar la flor. Lo difícil era el perro de 3 cabezas que se encontraba en el medio del camino. Entonces Lilia sacó una poción de invisibilidad creada por ella misma y casi se le escapa decir que la hizo para espiar a Alto en su cuarto. Además se sentía conformada porque el perro gigante tenía la nariz tapada por un resfriado y no podría detectar su olor. Así que se tomó la poción pensando que el plan sería perfecto. Por suerte, Alto se dio cuenta de que todavía su ropa era visible, por lo que tuvo que comenzar a quitársela con miedo de que la poción dejara de hacer efecto, dejándola desnuda delante de su amigo. Aunque nadie podía verla, igual avanzó con vergüenza cubriendo su cuerpo mientras avanzaba. Entonces Vermiel le recordó a Alto que él también debía hacer algo para tratar de obtener la flor antes que Lilia, o perdería la competencia. Aunque Alto quería que Vermiel le volviera a dar un poder asombroso como el día anterior, ella aseguró que sería fácil derrotar al perro sin eso. En cambio, le pidió una recarga de maná abriéndole la ropa y levantándose ella misma la camisa para acercarse y darle un beso debido a que lo necesitaba de inmediato. Por otro lado, Lilia no se había dado cuenta que solo una de las cabezas del perro estaba resfriada, por lo que las otras 2 sí lograron detectar su olor y cuando estuvieron a punto de atacar, Alto consiguió protegerla a tiempo provocando que el perro lo persiguiera sin importarle la misión. Alto continuó distrayendo mientras Lilia seguiría avanzando y Vermiel también usó un gran poder contra la bestia justo cuando Lilia logró alcanzar la flor. Luego de vencer al perro, Alto quedó agotado, pero al menos Lilia le entregó la flor ya que ella sabía que no lo hubiera conseguido sin su ayuda. Pero antes de tomarla, la poción de invisibilidad dejó de hacer efecto provocando que Lilia se avergonzara soltando la flor que salió volando con el viento y cayó justo en los pies de Sharon en el momento en que sonaron las campanadas de la academia. Por esa loca razón, Sharon obtuvo el puesto de representante de consejo estudiantil
difícil y Marcus la convenció de aceptarlo, por lo que la buena fuente podía ser cosa del destino. Además, los otros chicos también admitieron que no pudieron obtenerla por su propia cuenta. Cuando Vermiel probó una crepa dulce, le encantó su sabor, porque en la época que ella vivió no existían este tipo de postres. Debido a eso, Alto se dio cuenta que no sabía casi nada sobre ella, pero no pudo preguntar cuando se distrajeron viendo a una chica dirigiendo una manada de dragones que sobrevolaron el cielo. Marcus les contó que esta chica era Chris, la capitana de los jinetes de dragones. Ella era tan asombrosa que había creado el grupo de jinetes y los llevó a una posición tan alta que incluso las fuerzas aéreas querían reclutarlos. No solo eso, era rango oro y pertenecía al consejo estudiantil, por lo que Alto no pudo evitar sentirse admirado por su talento. Como Vermeil no entendía lo importante que era el consejo estudiantil, Lilia le explicó que era un rango de mayor jerarquía en la escuela, por lo que ni siquiera los profesores podían tocarlos, además de que 5 de sus miembros eran de rango oro. Aunque Alto los veía como una meta lejana, Vermiel le aseguró que para él sería fácil escalar a esa posición. Aún así, Lilia despegó a la mujer demonio de su amigo, por lo que estaba asfixiando con su enorme pechonalidad. Por eso fue a quejarse con Sharon contándole lo pervertida que era Vermeil, cuando en realidad Sharon escondía su lado pervertido usando lencería sexy. El colmo de los males fue cuando Vermeil acompañó a su amo al vestidor de hombre sin importarle que había un montón de chicos sin ropa, así que Lilia se quejó de lo celosa que estaba porque ella también quería ver el cuerpo de Alto. Entonces se dio cuenta de lo que dijo en voz alta y comenzaron a regañar a Vermiel diciéndole que disminuyera la lujuria. Justo cuando Alto se quejaba pidiendo que dejaran las peleas para no llamar la atención del consejo estudiantil, resulta que varios de ellos se estaban acercando en ese momento y tuvieron que quitarse del medio para que pudieran seguir caminando sin interrupción. Por alguna razón, Chris sintió esa curiosidad por Vermiel, mientras que Alto estaba encantado porque nunca los había visto en persona. Entonces Vermiel lo atacó cuando se estaba dando una ducha pegando sus cuerpos desnudos, con la excusa de aumentar sus poderes para que pudiera alcanzar el nivel de consejo estudiantil. Esa noche Chris castigaba a los chicos que perdieron la pelea contra Alto porque se dejaron derrotar por un estudiante inferior. Incluso pateó a Rex humillándolo por ser tan débil, luego de haber suplicado que lo dejaran unirse a los jinetes de dragón. Así que le pidió que lamiera sus botas si quería una oportunidad de permanecer en ellos. Pero Rex no estaba dispuesto a humillarse más. Chris lo mandó a volar con una patada y se sentó en su silla pensando en lo interesante que parecía ser el chico que usaba una humana como familiar. Alto y Vermiel fueron a visitar a Rex en la enfermería al saber que estaba mal herido, pero él no quiso contarles lo ocurrido porque asumía totalmente la responsabilidad de lo que había pasado. A pesar de eso, Alto no pudo quedarse con la conciencia tranquila, decidiendo subir a la cima de una plataforma en el cielo para retar a la capitana de los jinetes de dragón. Ella se sentía tan confiada que le dio una oportunidad para retirarse y como tuvo el descaro de enfrentarla sin importar que ella tuviera una autoridad superior, aseguró que lo haría entender su lugar por la fuerza. Entonces invocó a su dragón torbellino en el caso de Alto, y se dieron un profundo beso siendo observados por todos los estudiantes a través de unas pantallas gigantes. A Chris le llamó la atención el maná dorado de Alto y ahora él se sentía muy bien preparado para la batalla. Alto creó una barrera de hielo que fue destruida enseguida por Chris, además de lanzar una bola de fuego que incluso chamuscó los brazos de Vermeil, que se quejó porque era demasiado potente. Aún así se burló porque Chris estaba usando mucha fuerza contra un estudiante inferior a ella. A ella no le importaba, así que volvió a atacar con varias bolas de fuego que aturdieron a Vermeil mientras Chris analizaba que Alto realmente tenía mucho talento, pero lo más asombroso era que Vermeil podía bloquear sus ataques directamente, comenzando a pensar que no podía ser una humana. Entonces Vermeil le dio a Alto todo el poder que tenía, con lo que atacó usando muchas barreras de hielo esperando que eso fuera imposible de parar. Sin embargo, Chris apareció volando en su dragón aumentando su potencia de fuego y acorralando a Alto al borde de la plataforma. Chris le envió una última oportunidad si se arrodillaba y suplicaba por su vida, solo lo mandaría directo a la enfermería como a Rex. Alto se enojó preguntando por qué le gustaba humillar a otros. Ella le dijo que las personas no les temían a los dragones por su tamaño, por sus garras o por su fuego destructor, sino por su capacidad para volar, aterrorizando desde las alturas. Por lo tanto, consideraba que todos los insectos terrestres eran inferiores a ella, a pesar de los ataques continuos. Vermeil no estaba dispuesta a rendirse, sino que le pidió a Alto que reuniera tanto maná como pudiera, prometiendo mandarle
mandarla a volar de un golpe. Chris aseguró que lo extraordinario de un familiar reflejaba el nivel de poder del mago y un duelo como ese serviría para imponer su forma de pensar a la fuerza, así que Alto debía mostrar si era realmente fuerte para intentar establecer sus propios principios. Entonces Vermiel sujetó a Alto y juntos lanzaron su máximo poder contra la siguiente bola de fuego. Aunque Chris bloqueó el hielo, no contaba con que eso solo era una distracción, con lo que Alto consiguió la oportunidad de subirse para atacarla al bordo de su propio dragón, deteniéndose antes de rebanarle el cuello con una espada de hielo. Luego de semejante victoria, las chicas no dejaban de perseguir a Alto, provocando los crecientes celos de Lilia al punto de querer atacarlas a ellas y a su amigo con una roca. El único que criticó sus acciones imprudentes fue el profesor Obsidian, quien le advirtió que ese duelo pudo haber dejado con graves consecuencias. Al mismo tiempo entendía que lo hizo por una buena razón, por lo que lo dejó tranquilo llevándose al séquito de chicas para dejarlo a solas con su amiga, que también quería darle una paliza. Por otro lado, Chris tuvo que barrer el patio como castigo por perder el duelo y se inclinó para disculparse con Rex, pero no porque quisiera, sino porque fue una petición de Alto. Rex estaba tan extrañado que incluso la ayudó a limpiar a pesar de sus heridas. Durante la noche, Vermeil despertó a Alto con un besote en la boca, por lo que él tuvo que regañarla recordándole que le pidió que no lo hiciera, como también le dijo que no debía andar sin ropa, pero ella igual hacía lo que le daba la gana, recordándole también que había agotado todo su maná durante el duelo, por lo tanto necesitaba abastecerse con urgencia. Cuando preguntó si era que no le gustaban sus besos, Alto le aclaró avergonzado que los besos debían darse con la persona que le gustaba. Entonces Vermeil le dijo al oído que no debía preocuparse porque él le gustaba a ella. Otra vez Alto amaneció agotado mientras Vermeil se encontraba rebosante de energía. Además, Alto seguía avergonzado por su confesión y se preguntaba si realmente los demonios podían enamorarse de los humanos, así que se lo preguntó al profesor Obsidian. Él pensó que Alto era un completo romántico. Aún así le contó que en la mitología varias jóvenes llegaron a llevar en sus vientres al hijo de algún demonio. También hubo magos encantados por demonios llamados súcubos. Por lo tanto, no consideraba que en esos casos se tratara realmente de algo honesto como el amor. Para colmo de males, dejó claro que si un súcubo mostraba interés por un humano, lo más seguro era que solo quisiera absorber su maná. La información le cayó como un balde de agua fría al confirmar que Vermeil no estaba siendo sincera, así que esa noche se lo preguntó directamente y ella simplemente le enterró la cabeza en las pechonalidades llamándolo tonto, además de recordarle que simplemente le quitaba maná porque lo necesitaba para sobrevivir. Entonces le dio un beso de verdad, uno que no le absorbió nada de maná, porque eso era lo que hacían las personas que se gustaban. También dejó claro que ella también tenía razones para quejarse, ya que él nunca hacía nada por ella además de aprovecharse de sus poderes. Por ejemplo, podía besarla de vez en cuando, pero Alto estaba demasiado avergonzado para hacerla. Al día siguiente los dos estaban de muy buen humor y Alto aprovechó para darle gracias al profesor. Él sabía que estaba pasando por la típica etapa del enamoramiento y le advirtió que tuviera cuidado porque según el dicho todas las mujeres tenían al diablo en sus cuernos. Después de eso, Obsidian se reunió a solas con una estudiante para pedirle algo que supuestamente solo ella podía hacer, e incluso la manipuló correspondiendo los sentimientos que ella le confesó con tal de que lo ayudara con sus experimentos. Esa noche la chica fue encontrada congelada en su cuarto. El rumor se difundió por toda la escuela con la triste noticia de que había quedado en coma. Shinoji y Jessica del consejo estudiantil estaban en el caso sabiendo que era la cuarta vez que ocurría algo parecido en ese mismo año escolar. Costó mucho rescatar a la chica por el hielo grueso alrededor de la habitación, lo cual era algo extraño ya que alguien de su nivel no debía ser capaz de crear algo tan fuerte. Como era el tercer mago de plata en estado de coma, no creyeron que pudiera ser casualidad. Por otro lado, Alto se encontraba midiendo la estatura de Vermeil para tomar sus datos, porque la profesora de invocación les mandó a redactar un informe acerca de sus familiares invocados. Alto se avergonzó cuando vio que debía examinar el cuerpo de Vermeil de forma detallada, y ella estaba más que dispuesta a mostrarle hasta el mínimo centímetro de piel para que la tocara muy bien sin saber que estaban siendo espiados por el familiar de Lilia, ya que estaba preocupada por su amigo, y cuando confirmó que Alto estaba siendo atacado por la pervertida, estalló en furia. Así que sacó nuevamente la poción de invisibilidad y una llave del cuarto de Alto, que sacó para infiltrarse como una acosadora. Alto le sacó las medidas al pecho a Vermeil mientras ella gemía avergonzándolo y Lilia se acercaba esquivando los hombres del dormitorio. Por suerte, cuando llegó al cuarto, Vermeil ya había escondido sus cuernos y cola, y también estaba vestida. En cambio, Alto se acercó a Lilia buscando un libro en la biblioteca sin poder verla e incluso la tocó un poco accidentalmente dejándola complacida. Vermeil le comentó a Alto que estaba más cerca de convertirse en mago de oro
oro luego de vencer a uno. Sin embargo, Alto le aclaró que en realidad no era suficiente solo tener fuerzas, sino que debía avanzar en la investigación mágica y que Chris era tan poderosa que sintió en todo momento que lo ponían a prueba. Alto sabía que si ella hubiera peleado en serio, él jamás hubiera ganado. Aún así confesó que el lado de Vermeil se sentía invencible. Eso la conmovió tanto que ella misma escribió el informe que una de las cosas que le gustaba era su amo. En otro lugar, Chris acababa de caer derrotado luego de ser atacado por Rex, cuyo dragón se había vuelto repentinamente poderoso. Años atrás, Rex invocó un nuevo gigante y por eso estaba muy ilusionado imaginando que pronto su familiar sería un gran dragón. En esa época, Chris era mucho más amable y se acercó a él con curiosidad por el gran huevo, convirtiéndose en su amiga. Alto comenzaba a tener problemas financieros porque Vermeil quería comer postres todos los días y hacía berrinche comportándose como una niña cuando no la complacían, así que aceptó comprar un dulce y ella se alegró tanto que lo abrazó contra su pecho y luego le dio un besote en público. Cuando él quiso regañarla por eso, Vermeil le recordó que ponía que podía besar a la persona que le gustaba cuando quisiera. Él trató de explicar que el problema era que estaban en la calle y ella entendió que solo le aceptaba si le absorbía el maná, así que no dudó en hacerlo, solo que en esa ocasión se sintió tan intenso que tuvo que interrumpirla. Justo en ese momento llegó el amigo de Rex para pedirles ayuda, ya que él había perdido el control y atacó a Chris mostrando unas horribles marcas en su rostro, demostrando que algo extraño le estaba ocurriendo. Chris lo atacó enojada con sus llamas, pero el fuego no le hizo ningún daño, además de que su cuerpo comenzó a transformarse en un monstruo. Rex se acercó para darle una patada vengándose por sus maltratos anteriores. Aún así se quejaba porque ni siquiera eso podía calmar la ira que tenía acumulada en su interior, por lo que continuó atacando hasta derribarla contra el suelo, donde continuó pateándole sin importar que ella suplicara piedad. Cuando llegó alto, Rex le lanzó el cuerpo de Chris y ella aprovechó para advertirle que debía escapar de ese monstruo, pero él decidió enfrentarlo y resulta que Rex también buscaba venganza contra él, por lo que sacó nuevamente su poder que se volvía cada vez más oscuro, e incluso apareció un círculo mágico por donde surgió un dragón gigantesco. Sin embargo, antes de que Alto y Vermeil pudieran luchar, llegó corriendo una mujer de repente con una espada que rebanó al dragón en cuestión de segundos. Ella era Elena, la presidenta del consejo estudiantil, quien se encargó de castigar despiadadamente a Rex y regañó a Chris por dejarse vencer por alguien tan débil. Cuando Rex cayó inconsciente, todos se acercaron preocupados, mientras que Elena se dio cuenta de que Vermeil parecía entender lo que estaba pasando. Luego de eso, Rex cayó en coma igual que los otros estudiantes, poniendo más complicado el caso que investigaba el consejo estudiantil. Por lo menos ahora sabían que había alguna persona detrás de eso que usaba alguna droga o magia que llevaba a esos resultados. Chris se fue enojada del lugar porque alguien se había atrevido a manipular a uno de sus subordinados. Por su parte, Alto y Lilia debían prepararse para el examen de magos de bronce y Alto estaba muy distraído. Lilia le dijo que debían poner su mejor empeño o de lo contrario Rex pensaría que no les fue bien en el examen por su culpa. Por una extraña razón, Vermeil pidió permiso para regresar a la habitación con la excusa de que estaba cansada. Ni siquiera dejó que Alto la acompañara, recordándole que debía hacer otra cosa en lugar de cuidarla. Obviamente, Alto quedó preocupado porque Vermeil se comportaba extraño desde que ocurrió la última pelea, sin una pervertida en el medio. Lilia invitó a Alto a estudiar en su cuarto mientras que Vermeil se topó casualmente con el profesor Obsidian. Sus instintos demoníacos hacían que ese hombre le diera muy mala espina, así que no dudó en culparlo directamente por todo lo ocurrido, diciendo que desprendía una terrible aura de mediocridad, por lo que le advirtió que mejor dejara de lastimar a los estudiantes y se detuviera enseguida, ya que igualmente no podría dominar el poder que intentaba conseguir. Ella ni siquiera le iba a decir la verdad a su amo, simplemente le advirtió que no se atreviera a tocarle un pelo o se encargaría de destrojarlo. Obsidian entendió qué tipo de criatura era Vermeil, por lo que era lógico que sintiera que él solo era un profesor mediocre, pero eso no evitaría que quisiera continuar con sus planes y menos cuando acababa de conseguir la oportunidad de experimentar con un demonio. Así que le clavó a Vermeil un extraño líquido en el cuello que provocó una reacción extraña en su cuerpo. Mientras tanto, Lily aprovechaba su tiempo a solas con Alto cuando el sello del contrato se activó de repente avisándole que algo malo estaba ocurriendo. Luego de sentir un temblor, todos en la escuela sintieron un terrible poder que estaba creciendo alrededor, provocando que el cielo se pusiera oscuro. Alto corrió a buscar a Vermeil, mientras Elena también buscaba la fuente de ese poder, pero fue detenida por un golem de papel que no pretendía dejarla seguir avanzando al lugar donde Vermeil se había transformado en un completo demonio. Aunque Obsidian pensaba que podría controlarla, ella atacó lanzando un poder que lo hizo temblar de miedo. Aún así, Obsidian logró apresarla con unas cadenas y justo cuando llegaron Alto y Lilia, observando la horrible escena donde su querido profesor tuvo el descaro de demostrar orgulloso cómo había domado al demonio. Obsidian confesó que experimentó mucho
mucho tiempo para desarrollar la magia de alineación que ayudaba a activar los poderes demoníacos, y resultó ser muy efectivo inyectándolo en un mismo demonio. También contó que tuvo que sacrificar a 5 personas para llevar a cabo sus experimentos, pero lo importante era que por fin había obtenido los resultados que esperaba, así que no le importaba confesar que él era el culpable de todos los incidentes recientes, y lo mejor de todo es que ahora controlaba a la peor calamidad de todos los tiempos. Alto comenzó a temblar, pero no de miedo, sino que estalló en una intensa furia reaccionando a sus emociones. Vermiel consiguió romper las cadenas para poder atacar a Obsidian. Sin embargo, Alto no quería que cometiera un crimen, así que se interpuso en el medio, siendo atravesado por las garras de la mujer demonio que a duras penas podía entender lo que pasaba. Vermeil estuvo encerrada cientos de años sintiendo su cuerpo sumergido en la profunda oscuridad, hasta que una puerta se abrió dándole paso a la libertad, y del otro lado la esperaba Alto con una maravillosa sonrisa. Ahora acababa de destruir aquello que más amaba, por lo que terminó de perder el control de sus poderes, transformando su cuerpo en un monstruo mucho más aterrador para atacar a Obsidian. Pero Alto volvió a detenerla, consiguiendo que recuperara un poco de cordura. Él le explicó que se había movido sin pensarlo, confesando que la amaba. Con eso Vermeil recuperó totalmente su forma humana, llorando descontrolada. Cuando Alto volvió a caer desmayado, Lilia pensó que había perdido la vida, pero Vermiel no estaba dispuesto a perderlo. Dándole un beso en la boca, activó sus poderes con el peculiar maná de color dorado que llamó la atención de Obsidian y logró sanar la herida por completo. Obsidian no podía creer que ella incluso pudiera manipular la vida de esa forma. Frustrado por el extraordinario poder que podía tener un demonio y él jamás podría alcanzar, por lo menos hizo un último intento inyectándose a sí mismo con la jeringa experimental. De esa forma se transformó en un horrible monstruo que fue el resultado de la fusión de cientos de demonios con los que fue creado poco a poco un híbrido gigantesco. Como no pudo esclavizar a Vermeil, ahora pretendía fusionarla también con su cuerpo. Sin embargo, Vermiel no se perturbó en ningún momento, sino que lo dejó parlotear todo lo que quería para después destrozarlo con un solo puñetazo. Viendo que no tenía oportunidad, Obsidian se despegó del híbrido para escapar volando con unas alas de demonio, pero en el cielo también fue atacado, esta vez por Chris, que se acercaba volando con su dragón. Obsidian le suplicó a Vermeil que no le quitara la vida, así que ella solo le dio una paliza y los estampilló contra el suelo. Vermeil no le quitó la vida solamente porque Alto estuvo dispuesto a sacrificarse para protegerlo. Por eso Lilia lloraba desconsolada, agradeciendo que todavía permaneciera con vida. Alto intentó animar a Vermiel diciendo que lo más importante era que estaba vivo. Sin embargo, ella lamentaba por haberle atravesado el pecho, confesando que realmente había perdido la vida por un momento y solo logró salvarlo al pasarle su propio corazón con maná. Por lo tanto, la vida de los dos estaba atada, ya que si uno fallecía, lo harían los dos, y eso también significaba que la vida inmortal de Vermiel acababa de ser limitada por los años que le quedaban a Alto como un simple humano. Helena derrotó al golem que envió al cómplice del enemigo, pero no obtuvo pistas, mientras que Obsidian fue encerrado por la policía, dejando igualmente el caso con varios misterios sin resolver. Por lo menos los estudiantes que estaban en coma despertaron sin ningún efecto secundario por los experimentos. Aunque la mayoría continuó sus días normales, Alto y Vermiel habían cambiado. Ahora era el corazón de Alto que necesitaba recargarse de maná, y Vermiel se había vuelto más distante, diciendo que después de todo, era un monstruo que ni siquiera debía estar junto a él originalmente. Aún así asumiría la responsabilidad de mantenerlo con vida, usando el maná que él le daba para transformarlo en maná demoníaco y alimentar su corazón hasta que por fin terminara de implantarse varias décadas más adelante. Cuando ya no estuvieran atados, ella volvería a encerrarse en un libro para evitar causar más daño. Eso hizo enojar a Alto, así que la besó pero sin absorber maná. Luego la acorraló contra la pared, asegurando que no le tenía miedo y que debían estar juntos porque ella era su familiar. Vermiel no pudo seguir negándose y Alto corrió avergonzado por lo que había hecho. Solo entonces ella recordó que para Alto, un beso sin magia se lo daría a la persona que amaba, por lo que ahora fue ella quien no pudo contener su cara sonrojada. A partir de ese momento, ella no podía soportar la vergüenza, quedándose observando a Alto mientras dormía, y lo peor fue cuando él pronunció su nombre en la inconsciencia, provocando que ella se pusiera más nerviosa. Las chicas de la academia estaban deprimidas porque su ídolo, el profesor Obsidian, resultó ser un criminal. En el caso de los chicos, estaban deprimidos porque ya no veían a la sexy Vermiel en clases, y le reclamaron a Alto porque no la acompañaba, pero él no podía obligarla cuando le pidió dejarla un rato a solas. Ahora que Lilia sabía que Vermiel era un demonio, fue a regañarla porque se estaba comportando como una víctima afligida que no paraba de decir que debían tenerle miedo, solo porque era un demonio. Pero mientras no intentara atacarla o chuparle la sangre, Lilia no tenía motivos para temerle, solo podía enojarse por hacer cosas pervertidas con Alto, e incluso eso debía dejarlo pasar porque le salvó la vida. Lilia le dijo que era un idiota, que si tanto odiaba ser demonio, que dejara de atormentarse pensando en eso. No podía creer que alguien tan patético fuera su rival en el amor. Después de todo, entre los humanos había personas buenas y malas, igual
igual que entre los demonios. Lo importante era lo que Alto significaba para ella y viceversa. También le recordó que ella es su familiar y debía confiar más en su amo para no perder el control porque los dos eran un equipo dispuesto a sacrificarse el uno por el otro. Esa noche Alto no encontró a Vermeil en su habitación, pero por suerte ella llegó enseguida dando el saludo típico al llegar a casa. Entonces le dijo avergonzada que a pesar de ser un demonio y haberlo lastimado, cuando él confesó sus sentimientos eso la hizo feliz, aunque podía volver a salir lastimado en el futuro, y aunque todavía no le había hablado acerca de su pasado, igualmente deseaba permanecer a su lado. Alto simplemente se sintió muy aliviado, ya que pensó que la había forzado a dar una respuesta la última vez que se confesó. Ahora le alegraba también que ella también quisiera estar a su lado y como recompensa le dijo que le daría lo que pidiera, incluso le compró su postre favorito. Pero lo único que Vermeil quería era un beso, ya que después de ir a ver el mar a solas, no podía dejar de pensar en él. Por eso quería que fuera Alto quien la besara por su cuenta. Al día siguiente, Vermeil intentó ponerse un uniforme que igual no lograba cerrarle en el pecho, haciendo que Alto se preocupara ya que fue un profesor quien le pidió que la vistiera de forma decente. Aún así decidieron ir a clase juntos. Después de todo, ella seguía siendo su familiar. Los chicos no dejaban de ver sonrojados a Vermeil metida en ese apretado uniforme, así que levantaron a Alto por aire agradeciendo que por fin la trajera de regreso y de paso usando el uniforme de la academia, aunque unos pocos preferían el sexy atuendo anterior. Como el examen de bronce estaba cerca, una de las principales tareas de los estudiantes era cuidar a su familiar, lo que significaba aumentar las sesiones de besos profundos con Vermeil. Aunque Alto quería negarse, la mujer demonio realmente necesitaba recargar mucho más maná para mejorar su rendimiento. Cuando volvieron al salón dando excusas por llegar tarde, de repente aparecieron los miembros del consejo estudiantil dirigiéndose directamente hacia Alto y Vermeil para tomarlos bajo su custodia. Alto estaba muy preocupado imaginando que tal vez habrían descubierto su secreto, pero Helen empezó la conversación disculpándose porque resultó lesionada por su culpa, ya que no pudo acudir a tiempo para enfrentar al profesor Obsidian al estar ocupada luchando contra el golem de papel. Aparte aprovechó para contarles que Obsidian había escapado de la prisión por lo que no había forma de sacarle información. El único que podía contarles lo que había visto era Alto, quien lo enfrentó personalmente. Entonces parecía que no habían levantado ninguna sospecha hasta que Helen le preguntó si no había algo que tuvieran que contarle, y fueron amenazados con armas. Aunque Vermeil podría liberarse fácilmente, no podía poner a Alto en peligro, por lo que pidió que confesara la verdad. Ninguno en el consejo estudiantil imaginó que pudiera tratarse de un demonio al mismo tiempo. Helena quedó complacida, Alto se apresuró asegurando que Vermeil no era malvada y que incluso estaba dispuesto a dejar que lo expulsaran de la academia con tal de que no le hicieran daño, ya que asumía toda la responsabilidad como su amo, aunque eso le costara romper su sueño y convertirse en mago. Por suerte, Helena no tenía intención de hacerles nada. Después de todo, ella realmente su familiar, como tal la academia debía respetarlo. Jessica no estuvo de acuerdo, pero Ryuga le recordó que no podían contarle eso ni siquiera a los profesores, luego de que uno de ellos resultara ser un criminal. Además, como las vidas de Alto y Vermeil estaban atadas por corazones, tampoco podían obligarlos a separarse, y si el demonio se salía de control sería más fácil eliminar a su amo humano. Aunque eso hizo enojar a Vermeil, Helena aseguró que solo quería comprobar la fuerza realmente confiable y de paso, invitó a Alto a unirse al consejo estudiantil. En parte, su objetivo era mantener a la mujer demonio vigilada, pero al mismo tiempo Helena sentía curiosidad por las habilidades de Alto, tomando en cuenta que su victoria contra los mejores estudiantes de la academia no fue clara, y a pesar de eso la misma Chris casi no sobrevive al accidente provocado por Obsidian. Además, en el caso de Vermeil no fuera realmente malvada, entonces podían aprovechar su fuerza en beneficio de la academia. Sus amigos no podían creer que fuera aceptado por el consejo estudiantil. Por suerte, el hecho de que le ganara a Chris en el duelo fue suficiente motivo para que le encontraran algo de sentido, y Marcus no tardó en celebrar emocionado por el éxito de su amigo. Lilia también estaba feliz de que estuviera un paso más cerca de hacer sus sueños realidad. Aún así lo retó asegurando que ella sacaría mejor puntuación en el examen de bronce. A pesar de todo, Alto estaba un poco deprimido y entendiéndolo un poco. Vermeil le advirtió que debían tener cuidado de la presidenta. Estaba segura que no solo daba miedo mientras aparentaba ser gentil, sino que les hubiera cortado el cuello si hubieran rechazado su propuesta. Entonces Alto comenzó a preocuparse más todavía, pensando que si fuera más fuerte podría protegerla o de lo contrario no podrían mantener el secreto por mucho tiempo. Enseguida también se avergonzó porque hacerse más fuerte significaba hacer cosas pervertidas, pero Vermeil no tenía ese tipo de complejos, por eso más bien le quitó la camisa para restregarse piel contra piel sin importarle dejarlo totalmente apenado mientras intentaba de convencerse que solo lo hacía para ser fuerte. De camino a la reunión del consejo prometió que no solo sería el más fuerte de la academia, sino del mundo entero. Sin embargo, primero que nada debía sobrevivir ese día, luego de entrar accidentalmente al vestidor de las chicas en la sala de consejo, por lo que Jessica quería ejecutarlo e impedir que un pervertido se uniera a ellos. Helena dijo que fue culpa de ellas mismas por no pasar el seguro. Además de que Jessica parecía ser más pura de lo que aparentaba, incluso Chris se había tomado la situación con calma a pesar de que vieron sus cuerpos vírgenes. Helena comenzó de una vez la reunión mostrando un pequeño golem de papel que tomó de su oponente. Aunque parecía ser sencillo, con un simple análisis podía notar que no era así. Además, el círculo mágico no se encontraba registrado en la base de datos de la policía, ni siquiera los
expertos de rango de oro pudieron analizar el circuito de círculos mágicos que lo controlaban. Eso solamente podía significar que el culpable estaba en otro nivel, uno que solamente se alcanzaba al realizar avances con la investigación mágica y cuyo título era otorgado por la corona, un mago de platino. Quien controlaba los golems era Kohakumiya, quien se encontraba reunida con sus compañeros otros dos magos platino, Lolite y Heliodor. Lolite estaba muy interesado por los monstruos experimentos de Kohakumiya. En su visita confesó que acababa de eliminar a un extraordinario mago de clase platino porque no quiso ayudarlo en sus planes, y ahora debía marcharse para buscar su siguiente objetivo, que era justamente Alto y Vermiel. En medio de un profundo sueño, Alto encontró una pequeña niña llorando y cuando estuvo a punto de consolarla, apareció en otro lugar donde una mujer bañada de luz le dijo que debía escoger entre el camino de la justicia y el bien o tomar el camino egoísta de la calamidad. Entonces se acercó a él, pero como si estuviera hablando con una niña, y cuando Alto despertó sabía que esa niña debía ser Vermeil. Al rato, Vermeil descubrió que Alto continuaba estudiando a pesar de que era muy tarde, por lo que le pidió que descansara porque para él debía ser pan comido aprobar el examen. Aún así, Alto tenía menos confianza en la parte práctica e incluso el consejo estudiantil lo sacó del caso de la investigación para que se enfocara en el examen. Vermeil volvió a aprovechar para hacer muchas cosas pervertidas, ya que igual necesitaría una gran reserva de maná para poder ayudarlo en la parte práctica del examen. Cuando Alto arreglaba la biblioteca, se encontró con el libro que tenía encerrado a Vermeil antes de conocerla y sintió curiosidad por la persona que lo había sellado, recordando de repente a la mujer de sus sueños. De camino al examen, los estudiantes de otras academias de magia se quedaban observándolos, ya que su propia academia era muy reconocida por tener la mitad de los alumnos aprobados, además de ser mucho más exigentes con niveles de sus alumnos. En lugar del examen, varias cosas llamaban la atención. Por un lado, la bola de cristal con una llama encendida en el centro, y por otro lado, el examinador sería Faranak, un coronel del ejército. Él explicó que la bola de cristal evaluaba la cantidad y calidad de su maná, así que solo tenían que enviar maná a la flama del centro y cuanto más se transformara, mayor sería la nota. La mayoría pensó que sería demasiado fácil y aunque Alto sabía que no era así, contaba con el apoyo de su familiar. Los estudiantes comprobaron uno por uno que a pesar de usar todo su maná, la flama ni siquiera se movía hasta que llegó el turno de Lilia. Ella entendió que no debían enviar el maná a la esfera sino a la flama como tal, siendo la primera en conseguir un buen resultado. Aún así, un fanfarrón de otra escuela no se dejó intimidar dando una demostración tan buena como la anterior. Sharon lo hizo excelente mientras que Marcus a duras penas consiguió mover un poco la llama. De igual forma, los examinadores tenían altas expectativas en la academia, Ortigia, y por fin fue el turno de Alto, que se acercó acompañado de su peculiar familiar que dejó a muchos impresionados porque supuestamente era humana. Alto se dio cuenta de que la bola de cristal formaba círculos mágicos ficticios que conducían al maná hacia afuera, por lo que rodeó la esfera hasta el punto donde encontró un canal de líneas rectas que conducían directo hacia el centro. Entonces pidió permiso para enviar maná desde donde quería, ganándose la admiración de Faranak por haber descubierto el truco escondido encontrado en el punto más eficiente para alcanzar el objetivo. Por lo tanto, Faranak declaró a su secretaria que ya había aprobado el examen solo con eso. Sin embargo, Vermeil le dio una advertencia a Alto que lo hizo cambiarse a la posición por donde la esfera recibiría menos energía. A pesar de eso, la llama creó un torbellino que llenó la esfera y se volvió plateada, aunque esa demostración era más que suficiente. Vermeil le dijo que no se contuviera para dejar a todos impactados. No contaba con que en realidad se pasaría un poco de la raya al provocar que la bola de cristal se rompiera en pedazos, por lo que Alto tembló de miedo pidiendo perdón por haber cometido un error tan terrible y con más miedo al pensar que por eso reprobaría. Sin embargo, Faranak le dijo que obviamente había sido excelente a pesar de que la secretaria lo regañó porque los resultados se revelaban al final. Aún así dejó claro que todavía faltaba el examen escrito y luego le dijo a su secretaria que definitivamente la esfera no estaba defectuosa. De hecho, ni siquiera un mago de oro o de platino podía ser capaz de destruirla. Después de eso, los chicos celebraron los resultados decepcionados de que fuera tan fácil, mientras que Marcus pretendía demostrar su verdadero potencial en la prueba escrita gracias al amuleto que también lo ayudó a ingresar a la Academia Ortigia. Aparte de eso, recordaron que todos los magos siempre tenían un área de que no era su fuerte. Solo había un mago conocido que aprobó todos los exámenes de rango con la nota perfecta y Vermeil lo volvió a elogiar a Alto asegurando que él sería capaz de eso, recordándole que por la reacción de Faranak salió excelente en el examen práctico y solo faltaba demostrar su actitud en la parte escrita. Obviamente tuvo que darle una buena recarga de maná poniendo cualquier excusa de por medio, a pesar de que no necesitaba maná para escribir, pero igual su corazón estaba pidiendo energía para mantenerse. El fanfarrón del examen estaba enojado porque los estudiantes de Ortigia actuaban como si fueran superiores y más luego de haber visto semejante demostración por parte de Alto, frustrado por problemas juveniles. Jamás se imaginó que sería atacado en el baño. Lolite se encargó de dejarlo desangrándose solamente para poder robar su identificación e infiltrarse. Alto llegó tarde al examen y dejó a Vermiel afuera porque no podía acompañarlo. Cuando encontró su puesto, resulta que justo al lado le toca sentarse de Lolit. Vermiel esperaba afuera cuando escuchó a unos magos hablando de lo difícil que era esa prueba de año, pero ella estaba
estaba segura de que su amo no tendría ningún problema, ya que se la pasaba toda la noche estudiando sin descanso. Mientras tanto, Alto hacía rápidamente la prueba hasta que se distrajo un momento viendo que la persona a su lado se había quedado dormida. Pero ese no era su problema, sino concentrarse en dar lo mejor durante su examen. Todo iba bien mientras la hora avanzaba hasta que se distrajo otra vez porque Lolit lo despertó y a pesar de tener poco tiempo completó la prueba en solo unos segundos. Después trató de ayudar a Alto corrigiendo algunos detalles provocando que un profesor les llamara la atención. Cuando Alto trató de hacer que se calmara, él dijo que ya no importaba el examen. Después de todo acababan de descubrir el cadáver en el baño. Como fue descubierto antes de tiempo, a Lolit no le importó crear un desastre e invocar a un golem gigantesco y en lugar de revelar su identidad le lanzó una indirecta a Alto llamándolo amo del demonio. Un teniente intentó atacar pero fue detenido como si nada. Faronex lo rescató de las manos del golem al mismo tiempo que Vermiel entró atacando con su poder pero fue completamente inútil. Faronex reveló la identidad de Lolite, quien resultó ser el único mago que había alcanzado la nota máxima en todos los exámenes. Cuando sacó un gigantesco cañón les preguntó a todos si realmente creían que tendrían oportunidad de detenerlo. Mientras tanto, Lilia intentaba regresar para buscar a su amigo, pero los militares le impidieron el paso hasta que se distrajeron con la llegada de los soldados de refuerzo. Entonces Lilia consiguió correr al interior, sin embargo volvió a llegar tarde por culpa de una magia de transportación con la que Heliodor había rodeado el edificio. Adentro se libraba una gran batalla, donde todos fueron derribados uno por uno. Cuando atrapó a Vermiel entre sus garras, Alto no pudo controlar su ira exigiendo que la soltara al mismo tiempo que comenzaba a liberar una energía que parecía demoníaca, lo cual no era extraño, tomando en cuenta que poseía el corazón de un demonio. Aunque Lolite se lo tomó con calma, se sorprendió cuando el golem fue destruido y Alto se acercó rodeado de un maná plateado mientras decía que había prometido proteger a Vermiel. Cuando Lolita invocó a otros golems, Alto lo derribó enseguida y luego atacó con fuerza increíble, pero fue detenido por la lanza de un gigantesco jinete. Por suerte no le atravesó el cuerpo, dándole tiempo a preguntarle a Lolite con qué objetivo pretendía llevarse a Vermiel. Lolite se disculpó porque había olvidado contarle sus planes y después confesó seriamente que tenían el típico plan malvado de destruir al mundo. Para eso necesitaban los poderes de los demonios de las calamidades, incluyendo por supuesto a Vermiel. Alto lo atacó enojado porque no tenía ninguna oportunidad contra él, entonces Vermiel se transformó atacando en su forma demoníaca. Sin embargo, terminó siendo capturada por unas cadenas mágicas que la hicieron quedar inconsciente. Aún así, Alto se arrastró tratando de detener a Lolite, que simplemente lo pateó en el suelo burlándose de él. Alto se volvió a levantar con toda su fuerza de voluntad sin rendirse, porque había prometido proteger a su familiar. Entonces cuando Lolite volvió a atacar, Alto fue protegido por el libro donde estuvo encerrado Vermiel, y del interior salió la mujer que vio sus sueños. Se trataba de Fatema, una poderosa maga de origen de los tiempos, quien había encerrado a Vermiel en ese libro, pero no era su enemiga. En realidad la misma Vermiel pidió ser encerrada porque había hecho muchas cosas malas. Fatema revisó el cuerpo de Vermiel confirmando que lo que ataba su poder en ese momento eran sus propios recuerdos traumáticos, los cuales podían ser más fuertes que cualquier magia, por lo que le preguntó a Alto si estaba dispuesto a aceptarla aún sabiendo que en algún momento fue conocida como la peor de todas las calamidades. Aunque Alto no estaba seguro de qué nombre darle lo que sentía por ella, estaba seguro de que deseaba luchar a su lado. Entonces Fatema le entregó una llave con la que abrió un sello que los transportó a la mente de la mujer demonio, advirtiéndole que si no tenía cuidado podía terminar vagando en ese mundo sin poder salir. Una pequeña Vermiel corría alegre por la calle buscando a la monja que la cuidaba para obsequiarle una corona de flores. Parecía ser una época feliz para ella, donde incluso tenía una familia con niños que crecieron junto a ella como hermanos. Miel era la mayor. Lin y Kai tenían casi la misma edad de Vermiel y siempre estaban celosos, pero en un sentido sano. A pesar de que eran pobres, esa fue la época más feliz de su vida. Ella no recordaba cómo llegó a ese lugar. Desde que tenía memoria vivía allí ocultando los cuernos de su cabeza para no revelar que era un demonio, gracias a que la monja la cuidaba sin importarle su origen. En esa época les tenían mucho más miedo a los demonios, por lo que sería imposible prevenir lo que ocurriría antes. Un día Vermiel fue apedreada por unos niños que descubrieron sus cuernos. Solo con ver eso Alto ya estaba demasiado enojado, por lo que Fatema le advirtió que tal vez no quería ver lo que pasaba más adelante. Miel descubrió los cuernos de Vermiel, pero a diferencia de los demás le dio un abrazo diciéndole que lo apoyaba porque era su familia. Sin embargo, la noticia se difundió por el pueblo, que protestó frente a la iglesia. Mientras la monja se refugiaba con miedo protegiendo a los niños, los aldeanos reclamaban acusando a Vermiel de ser la culpable por las enfermedades que estaban azotando al pueblo. La monja no encontraba la forma de controlarlos, así que Miele le ordenó a Vermiel que escapara tan rápido como pudiera y le pidió perdón por no ser suficientemente fuerte para protegerla, ya que ella debía quedarse con los más pequeños que no podían correr
correr tan rápido. Vermiel corrió desesperada por las calles hasta que escuchó a unos hombres diciendo que atacarían la iglesia, así que regresó de inmediato para entregarse y evitar que lastimaran a su familia. Lamentablemente, cuando llegó, los cuerpos de la monja y sus 3 hermanos estaban colgados en un árbol sin vida. Sin importar todas las veces que la monja le dijo a Vermiel que Dios amaba a los niños y ella era una niña buena, en ese momento no pudo evitar perder el control, transformándose por completo en un demonio y destruyendo el pueblo hasta las cenizas. El gigantesco cráter que dejó a su alrededor fue lo que le dio la fama como la peor calamidad de todas, ya que no podía compararse con ninguna plaga que hubiera afectado antes a los humanos. Su poder era demasiado destructivo, por lo que fue solo el inicio de su soledad por 200 años hasta que pidió ser encerrada en el libro. Fatema le preguntó a Alto si a pesar de eso todavía quería estar a su lado, y él se acercó a la pequeña niña sin dudarlo. Vermiel pidió perdón por el desastre que había causado. Alto la abrazó y trató de animarla diciendo que se había esforzado bastante. Entonces la niña se transformó en la Vermiel adulta que lloraba desconsolada pidiéndole perdón a Alto por no contarle su oscuro pasado, que todos odiaban y no debía existir. Alto le aseguró que él jamás la odiaría y estaba seguro de que su familia tampoco lo hubiera hecho por ningún motivo. Alto le prometió que incluso si el mundo entero estaba en su contra, él igual permanecería a su lado porque quería estar con ella para siempre. Alto confesó que la amaba y cuando se dieron un beso se rompieron las cadenas que había sellado Vermiel, regresando al lugar donde peleaban contra Lolite. Él se decepcionó de que su artefacto fuera destruido, al mismo tiempo que estaba emocionado porque eran tan fuertes que la pelea se estaba poniendo emocionante. Lolite invocó a un golem y lo fusionó con un jinete para hacerlo más fuerte. Como Alto rompió las cadenas, sabía que había visto el pasado de la mujer demonio, así que le advirtió de que de todas las calamidades era ella la más peligrosa porque podía destruir al mundo. Por eso mismo era que ellos querían usar su poder. Alto lo mandó a callarse reclamando porque todos hablaban de ella como un monstruo o un arma, cuando en realidad nadie la conocía para nada. No sabían que le gustaban las cosas dulces y que estaban muy arrepentidas de lo que hizo, por lo que estaba dispuesto a protegerla. Lolite se burló porque eso sería imposible y lanzó un ataque. Alto y Vermiel se unieron fusionando su maná para después lanzar un hechizo de hielo que consiguió destruir al jinete, provocando que Lolite se enojara decidiendo pelear en serio, hasta que fue detenido por Heliodor, que apareció a través de un portal. Al parecer se había acabado el tiempo límite de Lolite y no podían hacer más nada. Antes de irse dijo que podían declararlo como una derrota para él, pero tendrían la revancha en otro momento. Aunque Alto estaba enojado, lo importante era que estaban bien. Fatema quiso que afirmara su convicción de permanecer con la mujer demonio sin importar lo que ocurriera, así que Fatema le pidió que cuidara de su amiga y se despidió dispersando la barrera alrededor del edificio antes de irse. También quedó atrás el libro de Vermiel y los chicos que por fin pudieron comprobar que todos estaban a salvo. De vuelta en la academia, Jessica entrenaba a Alto en el manejo de la espada con mucha rudeza, acusándolo de ser débil cuando no contaba con la fuerza de su familiar. Chris también se volvió en su entrenador y ella tampoco le tuvo ninguna piedad al momento de atacarlo, recordándole que a pesar de que superaba su nivel en maná, eso no era suficiente. También necesitaba habilidades de combate cuerpo a cuerpo y experiencia. Luego que le dieran una paliza, no se quejó de ellas, sino que les agradeció por apoyarlo pidiendo que lo ayudaran a seguir entrenando, debido a que prometió hacerse fuerte por Vermiel. Lo otro donde debía esforzarse bastante era en darle maná a su familiar, obviamente con muy buenas sesiones de intercambio de lenguas. La diferencia era que ahora Vermiel lo sentía mucho más intenso, haciendo que Alto se preocupara porque tenía una sensación extraña en su pecho. Ella tuvo que sacar fuerza de voluntad para confesarle que en realidad se sentía así desde que él dijo que la amaba. Así que le dio las gracias por todo lo que había hecho por ella y que él era la persona más importante en su corazón. Eso los llevó a otra ronda de besuqueos, pero ya sabemos que no solo eran para recargar maná. Al día siguiente, la presidenta del consejo estudiantil habló sobre su preocupación por las múltiples víctimas que habían tenido recientemente y que el deber de ellos debía ser enfocarse en la seguridad de los estudiantes de la academia. Todos estuvieron de acuerdo con su decisión y aunque Elena le advirtió a Alto que sería un camino difícil, él no dudó en aceptarlo también. Lilia, Sharon y Marcus celebraban por haber obtenido sus certificados como magos de bronce, mientras que Alto se encontraba haciendo cosas pervertidas como Vermiel. Y como él sabía que no podía resistirse, lo dejó hacer lo que quisiera con su cuerpo, y al menos se mantenía siendo virgen por ahora.